La verdad de las noticias se escucha. Síguenos vía Twitter, @AlanNahum. Estábamos comentando sobre la elección que hubo este fin de semana en Colombia. Esta vez el el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, desde que él mismo se postuló, tanto él como todas sus elecciones, alcaldías, siempre se había llevado la mayoría. Esta vez fue contra su delfín anterior, Santos. No alcanzó la mayoría, se va a segunda vuelta a Colombia y como todos los lunes le agradecemos muchísimo al doctor Rubén Aguilar que esté con nosotros para explicarnos qué es lo que está pasando allá en Colombia en torno a esta elección presidencial. Doctor, muy buenos días. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, Alan, y buenos días a quien nos escucha. Pues sí, era la elección presidencial ayer, y no solo estaba en disputa quién sería el presidente, si el actual presidente que iba a reelegirse, Juan Manuel Santos, y el ahora delfín del presidente Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga. Lo que estaba en disputa es también y fundamentalmente cómo enfrentar la conquista de la paz en Colombia. La guerrilla colombiana tiene ya 50 años y el presidente Santos ha lanzado el camino de la negociación, y el otro bando, el del presidente Uribe y el candidato Zuluaga, pues han estado en la línea de que sí la paz, pero con el aniquilamiento de la guerrilla. Es como las dos estrategias, y eso estaba al final en disputa, no solo la elección, sino también la estrategia de cómo conquistar la paz en el país, ¿no? Pues sí, y además se le voltea precisamente por eso Uribe, ¿no? Por ese caso de Uribe no quiere negociaciones, lo que quiere son guamazos, ¿no? Por desgracia así es, y Uribe sigue teniendo una enorme simpatía en un sector importante de la sociedad colombiana. De hecho, su candidato en esta ocasión gana la elección con 29% de los votos. Santos solo obtiene el 26%, ninguno de los dos alcanza el 50%. Tendrán que ir a la elección en segunda vuelta el próximo 15 de junio, dentro de 3 semanas, y lo que se vislumbra es que los otros 3 candidatos que participaron también, además de estos los otros 3 candidatos, 2 de ellos están a favor de la negociación y uno a seguir la estrategia del presidente Uribe. En este sentido, si lograrse una coalición Santos de su partido más estos otros 2, podría alcanzar el 55% de los votos en la segunda vuelta, y Zuluaga se quedaría solo con 45%. Es una proyección que hacen algunos estudiosos del tema, pero pues todavía no está resuelta la elección en segunda vuelta. Oye, Rubén, una pregunta que estábamos comentando hace rato y nos llamaba la atención. Hasta esta elección, bueno, ahorita Santos estuvo abajo. Curiosamente, a diferencia de lo que creo que sucede en México, y fue una de las cosas que le costó al PAN justo la presidencia de la República, es que allá la gente sí quiere los guamazos, ¿no? O sea, en las elecciones ha demostrado que la estrategia de enfrentar y no negociar, a diferencia de aquí no están pidiendo negociar con el narco, sino buscar otro tipo de salidas, pero no el enfrentamiento. Y allá sí lo apoyaba la sociedad, ¿no? Bueno, hay un sector desde luego que lo apoya, se expresa en este resultado preliminar de esta primera vuelta a la presidencia, que sí se mueve en clave de venganza, no en clave de negociación, y está en su imaginario que cuando el presidente Uribe toma el poder, las FARC en particular, hay 2 fuerzas en Colombia, 2 fuerzas guerrilleras, las FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Que de hecho México fue facilitador en los procesos de diálogo, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces, cuando llega Uribe, las FARC
tienen unos 22,000 efectivos distribuidos en el territorio, y cuando termina su segundo mandato, que quiso reelegirse, pero no pudo cambiar la Constitución para un tercer mandato. Entonces, cuando termina su segundo mandato, ya las FARC solo tenían 8,000 efectivos. En ese lapso logra dar un golpe brutal a las fuerzas guerrilleras Uribe. Siempre hay la mala intelección, el mito de que le pegó al narcotráfico. No, jamás tocó al narcotráfico, le pegó con toda su fuerza a la guerrilla y la disminuyó de manera notable, más de 14,000 efectivos en ese momento. Ya hay un sector que le entusiasma, a mí me parece absurdo, pero hay un sector de la sociedad colombiana que le entusiasma esta posibilidad, la posibilidad de que no hay que perdonar todos los desastres, cual cosa es cierto que hizo la guerrilla, sino que hay que aniquilarla y hay que lograr la paz con la aniquilación. Me parece mucho más inteligente la posición de Santos, que dice, bueno, tenemos 50 años peleándonos, son más de 200,000 las víctimas a partir del conflicto entre el gobierno y la guerrilla, resolvámonos lo más rápido que podamos por la vía de la negociación, cuando por otro lado la guerrilla, tanto la FARC como el ELN, están dispuestos y abiertos a la negociación. De ellos, de forma unilateral, decretaron la suspensión de acciones militares en el proceso electoral como otro símbolo de que ellos están dispuestos, quieren, y ha avanzado mucho el proceso de negociación. Que es una actitud muy diferente a la que tenían las guerrillas en la época de Pastrana, que cuando fracasa el diálogo es justo cuando Uribe dice, ya ven, no debimos de haber negociado, vámonos a los trancazos. Era el momento de mayor poder probablemente de las FARC, con todavía el liderazgo de Tiro Fijo, de Marulanda, que fundador de las FARC, ya hombre grande en ese momento, pero con un liderazgo muy fuerte. Y es cierto que esa acción de Uribe pues le pegó a 8 o 10 de las cabezas más Marulanda murió de muerte natural, pero otros grandes dirigentes de las FARC murieron en combate o traicionados por acciones de involucramiento del propio gobierno de Uribe. Pero lo que está pues en juego el próximo 15 de junio es no solo la elección de por quién votas, por qué presidente votas, que no hay diferencias entre Zuluaga y Santos en términos de visión económica, pero no, sí... Pues los dos son delfines de Uribe y los dos fueron miembros del gabinete de Uribe, ¿no? Zuluaga sí, estaba en Hacienda, creo, ¿no? Estaba en Hacienda y Santos en defensa. Pero está también entonces dentro de 3 semanas la votación por qué camino seguir la paz, por continuar la guerra o ponerle fin a la guerra. De hecho, un tuit que al saberse los resultados escribió Santos me parece muy interesante y sintetiza bien. Dice, ahora la próxima elección es o por el fin de la guerra o por la guerra sin fin. Wow. Esto que ha venido 50 años y que me parece que es una decisión de los colombianos, pero se les da, me parece, una oportunidad única para por fin terminar esta guerra que tiene 50 años. Pues vaya, una elección, como dices, más allá de una elección presidencial, debería de llamarse elección para definición de ideología, ¿no? Va a haber un cambio ideológico o un cambio de pensar o un camino a seguir, como dices, de toda una nación, un proyecto de nación que, pues sí, durante 50 años ha sido el tema más importante. Y concentrado esa discusión en un solo punto, la paz. La paz. No está en discusión el modelo económico, no está en discusión el modelo democrático, no, el punto es cómo alcanzar la paz, o con la aniquilación de la guerrilla, que no se ha podido en 50 años, o negociando ahora que hay voluntad de la misma, y también es cierto, debilitada por la acción de Uribe en su gobierno. En su momento. Pues muchas gracias, Rubén, siempre muy ilustrativas todas la manera en cómo ves las cosas en el mundo, que nos sirve mucho también para entender los procesos de decisión. Rubén Aguilar, como todos los lunes, aquí hablándonos de sus convicciones. Muchas gracias, Alan, y nos volvemos a hablar el próximo lunes, y saludos a nuestro auditorio. Gracias, te pueden seguir en @Rubén Aguilar y en Mis Cuadernos MX, que es tu blog, a donde publicas todos tus artículos y participación en medios, viajes y muchas otras cosas. Hasta luego. Hasta luego, Rubén. Buen día. Chao. La verdad de las noticias se escucha. Síguenos vía Twitter, @Alan Nahum.